Ok, David, Kenny y Andrea. ¿Y quién es la otra persona? Es que no la tengo agregada. Ok, Ángel. Entonces, David, Kenny, Andrea y Ángel. Vamos a ver. Ok. ¿No se te tenía mucho el micro? No sé si nada más soy la única que escucha que su micro está cortado. Ajá, eso iba a decir yo, que se escucha como raro. Sí, no entendí. Vale, ¿qué me decías? Ah, ok, ok. O sea, mollete. Vale, vamos a ver, vamos a dar inicio. Entonces, Marcos 6 tiene 56. Entonces son 4. Entonces, pues, los primeros creo. ¿Quién es el primero, hermano? Kenny y Andrea. Bueno, Kenny y Andrea van a leer. Kenny va a leer los primeros 28. Kenny va a leer los primeros 28. ¿Y cuál quieres leer, Kenny? Pero es que no sé. No, no te preocupes. Ay, nada más que como estoy medio así de la garganta, perdón si se me escucha raro. Ah, no te preocupes, Kenny. Aquí sin pena. Aquí no existe la pena. Vale, entonces Kenny lea los primeros y ya Andrea lee los otros 28. Y el capítulo 7 tiene 37. Pues no es número par. Pero bueno, vamos a ver. Entonces David va a leer hasta el 18, ¿pone? Hasta el 18 y Ángel a partir del 19. Vale. Va. Ok, empezamos, Kenny. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité porque ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado
y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías lanzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente el rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. ¿Hasta dónde tenía que leer? Perdón, se me olvidó. No, está bien, hasta ahí está bien. ¿No era hasta el 29? 28. Es que Ajá, hasta el 28. Ah, sí. No, hasta el 28. Sí, 28 y luego me dijiste que yo con 28. Pero son bueno. 56 versículos, ¿no? Ah, sí, perdón. Sorry, chicos, el ensayo. Sí, Kenny, hasta el 28. Sí. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traído la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Ay, Juan. Cuando oyeron esto los discípulos, y vieron y tomaron su cuerpo, y los pusieron en un sepulcro, alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho, y lo habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte de un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni uno tenía tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron, y muchos fueron allá, a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya está muy avanzada. Despidiéndolos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para que no tengan, pues no tienen que comer, perdón. Respondiendo él les dijo, dedles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué vamos a comprar? Ok, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen, ya me perdí. Ok, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 5 en 5 y 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron.
Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir en la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Uy, chicos, qué fuerte. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Ay, chicos, es que tengo dislexia, discúlpenme. Y salieron ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los helechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino de Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupió, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén, amén. Vale, amén, amén. Qué bonito, chicos. ¿A alguien le gustaría leer el versículo diario de hoy? Creo que hoy toca. A ver, ¿cuál toca hoy? Hoy toca Jeremías 1:8. ¿A quién le gustaría leer el versículo diario de hoy, chicos? Hace su manita. O haremos dedocracia. La dedocracia se Yo basa. no lo leo, pero Vale, bueno, léelo, por fin. ¿Puedes repetir? Perdón, es que no tengo la Biblia aquí, pero lo busco rápido. Es Jeremías 1:8. Ok, aguántenme tantito. Y si lo vas a buscar en tu cel, es de la nueva traducción viviente. Ok, 1:8, ¿verdad? Sí, Pin. Ok, no temáis delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ay, qué bonito. amén, Ay, está amén. súper bonito. Vale, entonces, ¿a alguien le gustaría hablar algo de lo que comentamos? Bueno, para que se animen, voy a empezar yo, porque yo tengo algo que comentar muy bonito. De algo que, bueno, lo investigué también, entonces creo que sí les voy a poder decir algo bien. Es en el capítulo 6, versículo 11, y dice, bueno, mejor dicho, del 10 al,
pues al hombre. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Investigando, chicos, qué significa el versículo 6:11, la parte donde dice sacudirse el polvo de los pies. Más que nada, esta era una práctica simbólica en tiempos antiguos, ya que cuando un judío regresaba de un territorio gentil, o sea, un territorio que no era judío, se sacudía el polvo de los pies para no traer nada, pues, impuro de ese lugar a tierra santa. Pero Jesús toma esa imagen, toma todo eso, toma ese significado, toma esa palabra, pero la aplica de ahora de una forma, pues, más espiritual, que se basa de que, por ejemplo, y yo la tomo así de que si en alguna persona nos rechaza tal vez el mensaje del evangelio, Jesús lo toma de que los discípulos deben irse sin resentimiento, pero dejando claro que ellos ya cumplieron su deber. Eso significa sacudirse el polvo de los pies. Obviamente nosotros no vamos a sacudirnos el polvo de los pies porque ahorita eso no simboliza nada, pero en tiempos antiguos Jesús tomó esto y pues ese es el significado pues que da. Pero no, aunque no sacudamos los pies, tenemos que hacer esto, chicos, porque a veces es muy, pero muy, no sé si decirle común o normal, pero creo que todos los cristianos siempre vamos a toparnos con personas que van a rechazar el evangelio. Van a rechazarlo, no van a querer oír de Dios, se van a hacer los que no escuchan, lo que sea. Pero entonces nosotros no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos. Obviamente no podemos quedarnos tristes ni llorando por alguien que no se convirtió, sino tenemos que seguir adelante, seguir hablando de Dios, seguir con esa persona, orando por ella, obviamente, pero tampoco podemos ni guardarle resentimiento, ni hacerle así de que, ni tratarlo mal, ni nada de eso, porque no se quiso convertir o porque no quiso aceptar el evangelio en su vida, sino que obviamente sabemos que pues, más que nada, hasta cierto punto son personas de las que nosotros hay que seguir amándolos como Jesús nos mandó. Ahí es donde entra también la misericordia, porque tal vez ellos nos pueden tratar mal, pero nosotros no los tratamos mal de vuelta. Al contrario, como cristianos, nuestro testimonio es la más grande prédica que podamos darle a las personas que no quieren saber simplemente nada de Dios. Entonces, pues también era una advertencia, lo del sacudirse los pies para ellos, o sea, para los que no querían creer, que el rechazo al mensaje de Dios trae consecuencias. En sí, esto me gustó mucho porque también, o sea, Jesús nos enseña que tenemos que predicar con fidelidad, siempre, predicar con pasión, con amor, pero tampoco podemos forzar la fe, tampoco podemos forzarlos a creer. Si alguien no quiere recibir el mensaje, pues tenemos nosotros con la siguiente persona orar por ellos, ayunar por ellos. Obviamente yo les estoy hablando de que no de que si alguien de que, ay, oye, fíjate, quiero ir a la iglesia. Ay, no, no, gracias. Pues no, o sea, chicos, si son nuestros amigos, si son nuestros verdaderamente que los queremos, no nos vamos a quedar en nada más ahí. Hay que seguir, si son nuestros amigos, si tenemos también esa confianza, hay que hablarles, hay que predicarles, hay que orar por ellos, es porque ya es una amistad, es un vínculo que ya nosotros pues tenemos. Más que nada también eso se refiere como cuando estamos en la calle y alguien no te quiere recibir el folleto, tampoco vamos a, toma el folleto, tómalo. Pues no. También, más que nada a eso se refiere. Si no nos quisieron agarrar nuestro folleto, si nos hicieron el feo, si nos voltearon la cara, si en el camión casi ahí, como a David casi nos mata, o nos pegan, mejor dicho, adelante, chicos, no podemos guardar el sentimiento, ni por eso decir, yo no voy a evangelizar. Más que nada se refiere a eso. Pero nuestras amistades hay que evangelizarlas y orar por ellas. Hay un testimonio muy bonito que yo tengo no sé si algunos conocen aquí a Joaquín. De hecho, Joaquín está en el grupo devocional, nada más que hoy no se conectó, así que lo voy a decir un poco de cómo llegó a la iglesia. Yo lo conocí en secundaria, entonces
fuimos a, pues, amigos de secundaria, y yo le hablaba, lo invitaba a la iglesia, lo invitaba a la iglesia, lo invitaba a un congreso, y hasta que llegó un servicio de jóvenes. Y ya después pasó el tiempo, ya luego me pedía consejos, hablaba porque su familia era cristiana, él conocía de Dios. Entonces hagan de cuenta que yo lo aconsejaba y miren, ahorita ya está, creo que él tiene otra, pues su congregación, tiene su iglesia, pero él asiste normalmente a los servicios de jóvenes. Pero pues sí, tal vez si no lo ven los domingos también es pues porque él tiene su iglesia, pero la verdad es que es un testimonio de una amistad que yo le estuve diciendo, pues lo estuve, mejor dicho, invitando a la iglesia, después lo estuve aconsejando, lo aconsejé conforme a la palabra, y pues hay que seguir orando también por nuestras amistades, ¿verdad? Para que se puedan seguir convirtiendo. Así que a alguien le gustaría, bueno, y otra cosa, no siempre es fácil, ¿eh? Hay que orar y confiar en Dios. Amén. Vale, chicos, ¿alguien más quisiera hablar? Así que tengo 3 personas, pero creo que la primera que levantó la mano fue Andrea, de ahí David y de ahí Wendy. Sí, chicos. Bueno, yo resalté muchos versículos, sinceramente, porque me parece muy interesante. Creo que hay muchos puntos que tocar en estos 2 versículos, pero yo resalté, bueno, los que más me llamaron la atención fue del 7, capítulo 7, versículos 6, 7 y 9. Ok, se los voy a leer rapidito. El 6 dice, respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el 9 dice, les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra traición. Yo puedo entender que, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay gente que conoció en algún momento o entró, entró alguna vez a una iglesia y escuchó y quizás fue eh, por un tiempo, pero no conoció verdaderamente a Dios, eh, que muchas veces usan la Biblia o su palabra para justificarse, eh, pero no solo eso, sino aún las personas que vamos, eh, no siempre le buscamos, le honramos o le entregamos todo de manera sincera. O sea, muchas veces, y lo voy a decir así, siento que incluso el decir un Dios te bendiga, creo que para nosotros está muy marcado. El que tú ves a un hermano o un amigo de que, Jonah, Dios te bendiga. Pero creo que hay muchas personas, y lo digo porque a mí me pasó, o sea, no estoy hablando de nadie, lo digo porque a mí muchas veces me pasó. Que el Dios te bendiga lo dices como si fueran buenas tardes, como si fuera no sé, algo muy X, o sea, algo como ya, algo que tú haces todos los días, y no lo dices como con la importancia que verdaderamente tiene un hola, Dios te bendiga. Y muchas veces siento que así somos nosotros en el Evangelio, muchas veces solo hablamos la palabra, solamente vamos a la iglesia, pero no lo hacemos de corazón. No lo hacemos en busca de Dios, no lo hacemos en busca de crecimiento espiritual. Muchas veces hace el ojo en lo que está haciendo los demás que en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eh, y por eso ahí les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque dices hacer esto cuando no lo estás haciendo bien. Pues, o sea, tú sabes que yo conozco tu corazón, tú sabes que yo sé tus intenciones, pero aún así tú vas y finges servirme, finges que estás haciendo y llevando una vida recta en mí, y no es así, porque dentro de tu corazón hay rencor, dentro de tu corazón hay odio, dentro de tu corazón no me amas a mí, porque finges
una relación con Dios, y una relación con Dios no se puede fingir. Una relación con Dios se siente, se transmite. Y, y bueno, creo que muchas veces, no digo que seamos, o bueno, sí, muchas veces yo creo que me incluyo, eh, somos hipócritas, porque hay mandamientos, hay cosas que Dios nos manda a hacer y hay unas que sí queremos cumplir y otras que no. Hay unas que dices, bueno, esta sí, pero esta no. Es como si tú agarraras la Biblia, es un ejemplo, ¿no? Como si tú agarraras la Biblia y en un versículo dice de que, yo estaré contigo al final de los tiempos, amén, recibo. Pero el otro dice, honra a tu padre y a tu madre, y es como si arrancaras esa hoja. ¿Por qué? Porque tú no quieres honrar a tu padre y a tu madre. Por eso dice, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar tus tradiciones. Muchas veces tomamos, como lo dijo Samuel una vez, muchas veces tomamos lo bonito, tú quieres recibirlo porque te encanta que te endulcen el oído, pero lo que te está exhortando, lo que te está diciendo, oye, no me gusta que hagas esto, oye, no quiero que hagas esto, quiero que dejes esta amistad, quiero que dejes esta relación, quiero que dejes de hacer esto, quiero que dejes de ver esto, quiero que dejes de escuchar esto, y ahí sí nos hacemos oídos sordos. ¿Por qué? Porque nos gusta recibir lo bonito. Y sí, sí, claro que seguir a Cristo es bonito, claro que seguir a Cristo es maravilloso y es lo mejor que tú puedes hacer, pero también duele, pero también implica sacrificios. Y muchas veces nosotros no queremos hacer esos sacrificios, nomás queremos recibir y recibir y recibir y recibir. O sea, y las cosas no son así, chicos. Tenemos que aprender a verdaderamente buscar de corazón a Dios y verdaderamente entregar nuestra vida a Él. Y entregar nuestra vida a Él es hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y chicos, tu vida ya no te pertenece, tu vida ya no le pertenece al mundo. Es donde más tienes que alimentar tu espíritu, es en donde más tienes que leer su palabra, es en donde más tienes que fortalecer tu vida espiritual con Dios. Y sí, sabemos que cometemos errores porque no somos perfectos, como ya lo habíamos comentado en un momento. Pablo lo dice, es que lo que yo no quiero hacer lo hago, pero lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, es parte de, porque nuestra carne siempre se va a querer inclinar a la carne, al mundo. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos saber qué vamos a alimentar más. Lo que alimentes más es hacia donde te vas a ir. Entonces alimentemos más el espíritu, amemos y busquemos a Dios verdaderamente. No lo hagamos por apariencia, no lo hagamos por agradarle a alguien más, porque no, chicos, eso no nos va a llevar a la salvación, eso no nos va a llevar a agradarle a Dios, al contrario, al contrario. Pongamos como primero a Dios, siempre, ante todo, ante alguien, ante todo, 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 chicos, porque qué feo es vivir una vida en apariencia, se los digo por experiencia, porque sí, hubo un tiempo que así fue, y no, chicos, no lleva nada bueno, incluso creo que te va hasta todavía peor, eh, pero centrémonos y enfoquémonos en lo que verdaderamente importa, que es buscar y agradar eh, delante de los ojos de Dios, chicos. Es todo. Amén, amén. Ok. Muchas gracias, Andy. Va David. Sí, va David. Ok. Bueno, entonces vas tú, Gwen. Ya había bajado la mano. Bueno, a ver. Mm, Empezamos con el capítulo 7, el 15, que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y en el 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia
la maledicencia, la soberbia, la insanidez, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pues esta parte yo la tomo como más que nada cuidar lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, porque eh, nosotros como jóvenes, ¿no? Más que nada jóvenes, somos los que más somos atacados. Entonces, el cómo nosotros hablemos o los pensamientos que nosotros tengamos habla mucho de nosotros, ¿no? O de la comunión que tenemos con Dios. Entonces, esto implica también el hecho de cómo nos comportamos con la gente, tanto con la gente de la iglesia como con la gente del mundo. Tal vez gente que nosotros queremos traer a la iglesia, creo que es donde pega aún más, porque nosotros debemos de cuidar mucho tanto lo que pensamos como lo que hablamos. ¿Por qué? Porque a veces o muchas veces un comentario nuestro puede ser malintencionado, eh, puede llegar a crear un malentendido y puede contaminar otros corazones, tal vez corazones que nosotros estemos intentando traer a la iglesia. Si no cuidamos mucho nuestra habla o nuestros pensamientos, podemos contaminar a otras personas y pues muchas veces el proceso o el procedimiento que teníamos con esa persona se pierde. eh, y es pues ahí lo que yo entiendo de que eso es lo que contamina, los chismes, las envidias, lascivias, todo eso, ser insensato, ser soberbio, y eso deja un muy mal sabor de boca a personas que están fuera de la iglesia y que, como decía Andrea, muchas veces llegan las personas a la iglesia y yo me he dado cuenta de eso porque, bueno, muchos saben aquí que mi familia, bueno, mi mamá es cristiana y mi papá más o menos, pero yo muchas veces los invito acá a la iglesia a Galilea. Ellos anteriormente servían en Galilea y por lo mismo que les comento, es el por qué se los comento, ellos se alejaron de Galilea y ellos van a otra iglesia, igual cristiana, o sea, todo bien, no se han alejado de Dios, gracias a Dios. Pero ellos, siempre que yo los invito a Galilea, me dicen de que, ay, es que, pues sí, los hermanos son cristianos y así, pero no me gusta mucho de que a veces como más que nada, pues mi mamá, ¿no? Mi mamá antes, ella servía en el MEI, ella estaba en el Ministerio de Visitación, todo eso, ¿no? Entonces mi mamá dice, no, pues es que sí me gusta servir, pero no me gusta muchas veces cómo la gente se expresa dentro de la iglesia. Y ella dice, yo siento a veces que dentro de una iglesia eh, hay como malas miradas, malos comentarios, no saludan. Y yo le digo, mamá, eso es en lo que menos debes de fijarte. O sea, tú vas a la iglesia, pues por un propósito, ¿no? Para conocer más de Dios. Mi mamá dice, sí. Dice, pero imagínate si eso siento yo, que yo ya estoy en un andar con Dios, cómo siente la gente nueva, la gente que va por primera vez, ¿no? Y le digo, sí, claro, tienes razón, eso implica mucho en cómo la gente ve una iglesia ya por dentro. Entonces, chicos, intentemos de verdad que si alguna vez hay un chico nuevo, intenten eh, juntarse con él, intenten jalarlo, porque aún mismo de los mismos jóvenes que estamos en la iglesia, cada quien hace su grupito y cada quien simplemente se queda con su grupito. Y creo que ese no es el caso es intentar estar unidos todos. Ay, chicos, están escuchando disparos por mi casa. El caso es unirnos todos y pues intentar jalar a la gente nueva y no ser unas personas insensatas ni en nuestra habla ni en nuestros pensamientos. Ese es un punto. Y el otro, que la verdad a mí me, me llegó, me toca, es, son tres partes. Los voy a decir rápido. En el capítulo 6 el versículo 34 que dice,
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y la verdad siento muy bonito porque yo, cuando llegué a la iglesia, a mí fue algo que siempre me dijeron mucho, que nosotros muchas veces estamos perdidas, somos como ovejas perdidas y Dios llega a recogernos a nosotros, ¿no? Como la oveja que se perdió y fue a buscarla, básicamente. Yo siempre me he sentido así, entonces leer este versículo a mí me siento muy bonito. Y por último, ya voy a acabar. El, en el capítulo 7 el versículo 28 que dice, respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de las mesas comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Esto pues creo que ya todos sabemos que habla mucho de la fe que esta mujer le demostró a Jesús, como diciendo, sí, Dios, yo sé que no soy merecedora, pero yo tengo fe en que tú la puedes salvar. Y Dios dijo, mujer, por tu fe, tu hija es salva. Y fue su fe tan grande, creo que es el amor de una madre, fue su fe tan grande que Dios le dijo, ok, tal vez no eres de los míos, por así decirlo, pero tu fe es tan grande que yo voy a hacer a tu hija salva. Y esto yo lo uno demasiado con el versículo 37 que dice, y de gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y yo, de verdad, me gusta mucho la unión de estos dos versículos porque, bueno, yo soy sorda de un oído, entonces yo siempre le pido a Dios el milagro de que un día me haga pues oír. Y yo sé que Dios lo va a lograr algún día, yo voy a testificar de que pues voy a oír, ¿no? Pero sí es eso, o sea, uno mucho estos dos capítulos porque uno habla de una fe inmensa y el otro habla de que Dios, bueno, Jesús curaba o curó a estas personas que eran sordos y tartamudos. Y pues siento muy bonito leer esto porque sé que si lo hizo con ellos, que también puede hacerlo conmigo. Em, y pues nada, es eso, lo que yo quería comentar. Ya. Amén, amén. Ay, qué bonito, bueno. Vale, va, David. Bien, chicos, yo voy a ser un poco directo. El capítulo 6, capítulo 51 y 50, el capítulo 51, el versículo 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muchas veces en nuestro andar, quiero creer que no soy el único al que le ha pasado alguna vez, que llega un punto en el que quizás se confía mucho o, o no entiende las cosas y por un momento olvidamos que es Dios el que hace todas las cosas. Y nos empieza a ir tan bien a veces que nos vamos de corrido y decimos, pues de aquí soy, o sea, agarras algo y dices, de aquí soy. Pero olvidamos que es Dios el que hace todas estas cosas. Y viceversa también, cuando en algún punto caes en algún pecado y sigues y sigues y sigues, llegas al punto de no sentir remordimiento. De igual manera, endureces el corazón al punto que ya no sientes nada. Es como si tuvieras un bloqueo emocional y andas por la vida como un robot. Pasa algo bueno, pero dices, bueno. Y pasa algo malo y dices, bueno. Y en algún punto ya no vamos a sentir nada.
Y cuando nos demos cuenta que estamos en el punto en el que ya no sentimos nada, en el que nos va a pasar como Sansón y decimos, ¿qué pasó con la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Yo me acuerdo que estaba ahí, pero ya no está. Quizás te afanaste tanto con algo que olvidaste completamente que Dios fue el que hace las cosas, que Dios fue el que te dio algo, o simplemente fallaste tanto al punto de que ya no quisiste arrepentirte por miedo, y poco a poco el enemigo te va alejando. Sé que no es el caso con los discípulos en la barca, pero es algo que quizás nos tomamos a veces a la ligera, el hecho de decir por cuanto estaban endurecidos sus corazones, porque es que a veces no nos damos cuenta. Y a mí me pasó mucho al principio cuando recién cuando yo llegué a Gali. Entonces a mí en lo personal esto me dio. Y quiero hacer un énfasis rápido, porque ayer no estuve, y va muy de la mano con esto, con Marcos 5, exactamente cuando Jesús manda a la legión de demonios a los cerdos, al hato de los cerdos. Mira, ¿qué tiene que ver todo eso con los hatos de los cerdos? Cuando los cerdos se avientan al acantilado, los que estaban allí cerca le reclamaban por los cerdos. Reclamaban por unos cerdos cuando tenían a Jesús enfrente. Incluso lo corrieron, lo mandaron a que se fuera. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos esas personas. Dios a veces nos va a quitar cosas de nuestra vida. En este caso eran los cerdos. Pero estamos tan aferrados a algo que lo perdemos y decimos, ¿por qué? Es que ¿por qué? Casi se enojan con Dios y le dicen, es que Dios, yo quería esa persona, yo quería esta tal cosa. Y no nos fijamos en lo que está haciendo Dios por nosotros. Estamos tan centrados en los cerditos que decimos, es que se fueron todos mis cerditos por culpa de Dios. Y se escucha feo, incluso hasta me sentí mal diciéndolo. Pero no estamos viendo lo que Dios está viendo desde otra perspectiva. Y muchas veces por situaciones que Dios nos hace pasar, sin darnos cuenta, te puedes llegar a molestar un poco. Y si en el día te siguen pasando cosas malas, quizás llegas a tu casa y se te olvidó orar, porque venías de malas, porque venías triste. Y claro, ya desde ese punto dices, ok, ya para que se te olvide orar estando triste o enojado y entregarles las cargas a Dios, ya algo estaba mal desde antes. Ya algo tenías ahí que no habías detectado. Y el endurecimiento de corazón es, creo que, de las peores cosas que a nosotros, no solo como cristianos, como seguidores de Cristo, nos puede pasar, porque identificarlo después de un rato, ya estando en ese punto, es difícil. Y que si lo identificas, el camino de regreso nos va a doler. Entonces, cuidémonos de endurecer nuestros corazones. Que si realmente te está costando orar, realmente digas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y le digas a Dios, y tú también te hagas un análisis, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Entonces, chicos, no nos distraigamos tan fácilmente con los cerditos y no dejamos que se endurezca nuestro corazón. ¿Sí? Eso era todo lo que yo les quería decir, chicos. Amén, amén. Qué bonito, David. La verdad, sí tienes razón, hay que dejar endurecer nuestros corazones. Ok, creo que... Andy, ¿quieres volver a hablar o ya tienes la mano levantada? Sí. Aquí vas. Quiero hablar. Es que
¿hablo? Sí, sí, sí. Ok. Es que más que nada es algo que Wendy había comentado sobre el versículo que leyó de que Jesús le dijo que por la fe había sido sana. Algo que, o sea, quizás ustedes ya lo sepan, ¿verdad? Pero pues yo igual lo quiero comentar, que me gusta mucho decir es que tenemos que recordar, porque yo creo que a veces se nos olvida, yo creo que a veces se nos olvida, que Jesús no vino a plantar una religión, vino a plantar la fe. Y, y pues bueno, o sea, es bonito ver cómo es que Jesús desde hace mucho antes nunca excluyó a nadie. Qué bonito ver cómo es que Jesús les tuvo compasión, nos tiene tanta compasión y tanto amor. Eh, es que, ay no, qué bonito, es que me deja pensando mucho porque todo lo que dijo Wendy, dije yo, wow, o sea, muchas veces nosotros somos esas ovejitas indefensas que yo siento a veces como que Jesús dice, necesitas, necesitas de mí, necesitas mucho amor, necesitas mucha ayuda, necesitas esto. Muchas veces nosotros, o a mí me pasaba cuando yo recientemente había entrado a la iglesia, yo no conocía nada de Dios, sabía que existía, pero yo no sabía nada de él. Y yo recuerdo, o sea, es como un testimonio, que hubo una ocasión que recordé lo que yo había vivido hace muchos años. Se los voy a contar un poquito. Hubo un 25 de diciembre, desde hace, o sea, yo estaba chiquita. Yo recuerdo que yo había escuchado de Dios, pero jamás había tocado una iglesia. Jamás se habían sentado a decirme, oye Jesús, esto, Dios, esto, ¿saben? Nunca. Y, ay, a ver si no lloro, chicos. Eh, y mi mamá sufría de asma. Y ella le dio un ataque de asma que literalmente ya no respiraba. Nosotros estábamos dormidos porque nos despertamos y escuchamos a mi papá gritar, porque mi mamá no respondía, no se movía, no respiraba, estaba pálida y estaba fría, chicos. Y yo recuerdo que ese día vi a mi mamá tendida en la silla y dije, Señor, ay, chicos, es un testimonio algo fuerte para mí, porque creo que a nadie le gustaría pues ver así a su mamá. Cuando yo vi a mi mamá así, dije, Señor, si de verdad existes, por favor, no te lleves a mi mamá. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y se los prometo que ahora que conozco de la fe, ahora que conozco de Dios, ahora que conozco su infinita misericordia y poder, porque, uff, qué belleza, supe que eso que yo sentí fue la fe de decir, yo sé que tú puedes y yo sé que ella va a regresar bien. Entonces llegaron vecinos, sacaron a mi mamá para llevarla al hospital y pues es que ya no pensaban que mi mamá iba a regresar viva, porque ya tenía ratísimo, horas sin oxígeno, sin nada, y ella ya estaba fría. Y yo dije, y me decían de que no, es que mi mamá ya no va a regresar. Pero yo recuerdo que yo me acosté en mi cama, no podía ni llorar, chicos, en el momento, o sea, porque como que estaba impactada, como que, no sé, estaba en shock. Y yo le decía a Dios, le decía a Dios, por favor, yo sé que tú puedes traerla viva, tráela viva. Y yo le rogaba, chicos, le rogaba a Dios. Pero yo, algo dentro de mí me hacía sentir tranquila de que mi mamá iba a regresar. O sea, yo sé que me entienden porque yo sé que ya saben y tienen el conocimiento de la fe, pero yo en ese entonces no era cristiana. Entonces no es un título, es la fe, es el poder de la fe que tú tienes en Dios. Entonces, eh, por eso quise comentar, porque cuando Wendy dijo eso, de ese versículo, dije, sí, es cierto, o sea, no es el hecho de que tú digas soy cristiano, es tengo fe en Él y mi fe es fuerte y voy a fortalecer mi fe. Entonces, entendamos que la fe es la base de todo. Y bueno, o sea, quería compartir eso. Amén, amén, muy hermoso testimonio, Andrea.
Amén, amén, chicos. Bueno, ya para finalizar, creo, va a hablar Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Miren, ahorita es algo curioso, porque ya anteriormente se lo había comentado también al pastor. Últimamente que hemos estado yendo entre semana a la iglesia y que he estado poniendo más atención junto con Ixel en el devocional con ustedes. Siendo sincero, siento que tengo cámaras aquí y todos me ven, ¿eh? Sinceramente, porque con las prédicas que dan, que ha tenido con el pastor José Manuel, José Antonio, sinceramente sí he sentido eso, ¿no? Que como si realmente estuvieran a un lado mío, ¿no? Y viviendo todo porque me caen como balda de agua fría, completamente. Y ahorita, con el capítulo 6 de Marcos, no sé, pero esa sensación de identificarte con alguien me llegó en este momento. Y era lo que le comentaba a Excel hace un momento también. Todos podemos llegar a ser, porque a él por el simple hecho de alzar la voz y decir, está mal lo que estás haciendo, lo decapitaron. ¿Y cuántas personas, siendo cristianos, siendo jóvenes o adultos, por llevar la palabra de Dios con nuestros conocidos, con personas que no tienen conocimiento, no son juzgadas, no son amedrentadas, incluso agredidas por alzar la voz y llevar a cabo el evangelio y llevar la palabra a donde no, no ha llegado, con personas que nunca en su vida han tocado temas de Dios. Y con la parte de los cerdos, igual, porque no sé si les ha pasado en algún momento que, bueno, en mi caso, me pasó que tenía el corazón tan duro que me afané tanto con el dinero que no tenía tiempo para Dios, sinceramente. Y pues Dios sabe en las situaciones en las que he estado últimamente, este, y solamente Él sabe lo que, lo que he orado, pero justo con esta parte de la legión de demonios y los cerdos, ¿cuántas veces no hemos dicho, sinceramente, que las cosas, todo lo malo que nos está pasando es por culpa de Dios, cuando realmente no es así, sino que nos afanamos tanto con algo que, que hacemos a un lado a Dios y sabemos que eso también tiene muchas consecuencias. Entonces, yo me afané tanto con el dinero, pero a niveles críticos. Había ocasiones que yo llegaba a la casa del trabajo a la 1, 2 de la mañana o me hablaban a esa hora para irme a trabajar. Este, sí, cobraba bastante bien, completamente bastante bien, pero nunca me detuve un segundo, un minuto a orar, porque yo decía, no, pues Dios está conmigo, Dios no me va a quitar algo que Él me dio. Créanme que estuve totalmente equivocado. Y se los juro, ayer que llegué y estaba platicando con Excel, le digo, oye, pues ¿sabes qué? Voy a estar atento hoy en el devocional y si hay oportunidades, pues participo. Yo lo hice sin ninguna intención ni nada por el estilo. Y, oh, ¿cuál fue mi sorpresa?
Hoy desde las 8 de la mañana me están marque y marque y marque para que yo vaya a hacer varios, varios trabajos, pero solamente por, por obra de Dios. Y créeme que yo no esperaba absolutamente nada el día de ayer, simplemente lo hice por, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Por llevar su enseñanza, su evangelio. Y también a lo que comentaba hace un momento, lo de Juan. Créanme que últimamente en mi trabajo, ¿cómo me tiran por el simple hecho de ser cristiano? Y se lo he comentado ya a Excel, que cómo es el diablo. Yo antes de conocer a Dios, dije, hice y vaya, cometí muchos errores. Y en estos días, varios de mis compañeros han estado ocupando las mismas palabras que yo en algún momento dije, que yo en un momento ocupé. Palabras de las cuales hoy estoy arrepentido. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, mi hija estuviera enferma, no tuviera un plato en la mesa para comer con mi familia. Muchas cosas que se los agradezco eternamente a Dios. Y estoy también arrepentido porque en su momento Dios me dio un buen trabajo, pero me afané tanto con el dinero que lo perdí. Y se me cerraron muchas puertas, pero yo sé que por Dios se van a abrir solamente. Y solamente por Él es que, principalmente por Dios es que le comenté a Isaac que quería entrar al devocional, porque quiero estar todavía más cerca de Él. Porque yo sé que últimamente sí he tenido varios conflictos con, conmigo mismo y con conocidos por ese tema. Y pues, espero tener la oportunidad de seguir con ustedes y se los agradezco de corazón por aceptarme. Y pues ya, nada más era eso. Amén, Amén, amén. amén. Amén, amén. Aquí va a ser un lugar donde todos los que quieran reunirse siempre van a ser bien recibidos. Gracias a Dios por tu vida, por la vida de Excel, por la vida de su nena. Y esperamos que también obviamente puedan seguir conectándose aquí con nosotros para aprender más de la Biblia y conocer más a Dios. Así que bueno, chicos, creo que ya vamos a dar por terminado nuestro bello devocional el día de hoy. Recuerden que ni sábado ni domingo tenemos nuestro devocional, así que nos vemos ahora sí hasta el lunes. ¿A alguien le gustaría llevar la oración para terminar nuestro devocional? Alce su manito. Así también, chicos, antes de que terminemos, lo de no se les olvide tener su tiempo de comunión íntimo, pues también con Dios. Nuestra intimidad con Dios es algo súper, súper, súper y mega importante, que cada uno tiene que tener su momento íntimo, nada más él o ella y Dios. Así que bueno, chicos, es algo que creo que todos debemos de tener nuestra comunión diaria con Él y no se les olvide orar antes de dormir. Bueno, ¿quieres decir algo? No, ya orar. Ah, espérame, te estoy dando los avisos. Y la última cosa, que antes de que se me olvide, tengo que comentárselos. Mañana vamos a tener una actividad los jóvenes, vamos a ir a evangelizar junto con el grupo de escogidos del Rey al Parque Zamora. Entonces, todos estamos invitados a pues ir y apoyar y contribuir. Va a ser una actividad muy bonita, así que pues espero que todos puedan estar ahí. Va a ser a las 6 de la tarde en el Parque Zamora, así que todos los jóvenes están invitados. Así que bueno, ya puedes orar, bueno. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, cierren sus ojitos, por favor. Empezamos.
Gracias a Dios te damos por este momento que nos has permitido estar en comunión contigo, aprendiendo más de ti, leyendo tu palabra y de lo que quieres que aprendamos nosotros. Te damos las gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, porque aunque nosotros en el lapso de la semana quizá te hayamos fallado, tú sigues siendo el mismo protector y fiel con nosotros, sigues siendo amoroso. Te damos las gracias por cada uno de los jóvenes, Dios, que pudieron conectarse el día de hoy y por sus familias representadas por medio de ellos. Dios, bendícelas y dales lo que necesitan, Dios. También te pedimos por los jóvenes que no pudieron entrar, Padre. Tú sabes el por qué no pudieron estar aquí, pero te pedimos que los guardes a todos ellos en donde quiera que estén y también que nos guardes a nosotros, Dios, en todo momento y que terminando esto, guardes también nuestro dormir, nuestra casa y a nuestra familia y pues nos permitas el día de mañana estar listos y con un corazón preparado para estar aprendiendo más de tu palabra y llenarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos por las peticiones, Dios, que haya en cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Vale, buenas noches, chicos. Dios les bendiga a Amén, chicos, todos. descansen, Dios les Bye, bendiga y descansen. descansen. Dios les bendiga. Bye.